Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en esta última jornada de UEFA Champions League, donde algunos equipos ya han asegurado su clasificación a los octavos de final, mientras que otros tendrán que esperar hasta la próxima semana para determinar si durante el 2023 van a estar jugando la Champions League, si van a ir a Europa League o si en definitiva no van a jugar competencia internacional en lo que resta de la temporada. Comenzamos con la goleada del Paris Saint-Germain en condición de local al Maccabi Haifa. El equipo francés con este triunfo aseguró su clasificación entre los 16 mejores del torneo. Todavía no pudo asegurar la primera plaza debido al triunfo del Benfica, pero el conjunto dirigido por Christophe Galtier tuvo una muy buena función de fútbol frente al conjunto israelí y lo terminó goleando 7-2 en condición de local, con el tridente ofensivo que ya conocemos en un nivel verdaderamente asombroso: 2 tantos de Messi, 2 tantos de Kylian Mbappé, el goleador de la Champions League con 6 anotaciones, un tanto de Neymar, un tanto del ingresado en el segundo tiempo Carlos Soler, y también marcó uno en contra de su propia valla Sean Goldberg. Por su parte, los 2 tantos del Maccabi Haifa los marcó el senegalés Abdoulaye Seck. Gracias a este triunfo, el Paris Saint-Germain ya saca la suficiente cantidad de puntos de ventaja al tercero como para asegurar su clasificación a los octavos de final. ¿Pero por qué no puede ser primero? Porque el Benfica dio el golpe y viene dando el golpe, ya que es invicto del torneo en un grupo en el cual uno creía que iba a estar jugando Europa League la siguiente temporada. Venció 4-3 en condición de local a la Juventus y no solamente también aseguró su clasificación a los octavos de final, sino que en la última jornada peleará con el Paris Saint-Germain por el primer puesto. El equipo portugués ganó por la mínima diferencia en un buen partido, pero en algún momento fue verdaderamente un baile lo que le propuso al equipo italiano, que está pasando quizás por el peor momento de los últimos 10 años. ¿Cómo se desarrolló el partido? Antonio Silva, el primer defensor central, marcaría el primero para el Benfica. Empataría rápidamente las acciones Moise Kean, el delantero de la Juventus. El Benfica se pondría 4-1 con un tanto de penal de Joao Mario y 2 goles de Rafa. Mientras que en el segundo tiempo, a falta de 15 minutos, Arkadiusz Milik primero y Weston McKennie después terminarían convirtiendo los 2 tantos restantes por el lado de la Juventus para que el Benfica terminara ganando este partido por 4-3. Vamos a la tabla de posiciones. 11 para el Paris Saint-Germain, primero de grupo, hoy por diferencia de gol. Benfica también tiene 11, Maccabi Haifa y Juventus se mantienen con 3. Pésima Champions League de la Juventus, porque lo del equipo israelí ya se sabía, y de hecho el conjunto de Israel depende de sí mismo para ir a la Europa League y dejar afuera a la Juventus, porque si en la última fecha, que se va a estar jugando el próximo miércoles 2 de noviembre, le gana al Benfica en condición de local, jugará la Europa League más allá de lo que pueda hacer la Juventus de local con el Paris Saint-Germain, y el equipo italiano quedaría eliminado. Después, en lo que respecta al primer puesto, el que depende de sí mismo para clasificar prácticamente es el Paris Saint-Germain, porque la diferencia de gol que tiene por sobre el Benfica es aún mayor. Recordemos que lo primero que se tiene en cuenta ante igualdad de puntos es los partidos entre sí, pero como el equipo francés y el conjunto portugués igualaron 1-1 en ambos compromisos, tanto en Portugal como en Francia, lo que se tiene en cuenta en el siguiente criterio es la diferencia de gol, y hoy por hoy el Paris Saint-Germain le saca 4 goles de ventaja al Benfica. Y vamos ahora a hablar de la derrota del Real Madrid, que si bien es cierto quizás no sea tan relevante porque el equipo español ya estaba clasificado a los octavos de final desde la jornada pasada, la realidad es que perdió un invicto de 16 partidos, no había caído todavía en la temporada, y debido al triunfo del Leipzig de Alemania sobre el equipo de Español en condición de local por 3-2, corre riesgo su primer lugar en el grupo, y sabemos perfectamente que en la Champions League salir primero y segundo es muy importante por la gran diferencia que hay normalmente entre los equipos que logran ganar cada una de las zonas y los conjuntos que terminan en el segundo lugar. En este partido el Real Madrid no mostró su mejor versión y es por eso que terminó cayendo por 3-2, con el regreso de Thibaut Courtois en el arco merengue, pero sin la presencia, por ejemplo, de Karim Benzema en la delantera. Carlo Ancelotti presentó un 11 con algunas alternativas y con algunos futbolistas que jugaron en posiciones que quizás no eran las suyas. Antonio Rüdiger se movió como lateral por la izquierda y el medio campo lo compartieron Tchouaméni, Kroos y Camavinga. ¿Cómo se desarrolló el partido? 2 goles rápidos por parte del conjunto alemán. Por el lado del segundo central, Josko Gvardiol, el croata, marcaba el primero. El goleador del equipo, Christopher Nkunku, marcaría el 2-0. Vinicius Junior sobre el final del primer tiempo descontaría para el conjunto español. A falta de 10 minutos, Timo Werner, el delantero alemán, ingresó en el conjunto local y marcaría el 3-1. Y sobre la hora, Rodrigo de penal terminaría convirtiendo el descuento para que el Madrid cayera 3-2. Otro partido
partido del grupo, que se dio un resultado bastante interesante, sobre todo para lo que tiene que ver la última jornada. El Celtic igualó con el Shakhtar Donetsk 1-1, el equipo de Escocia quedó totalmente eliminado de todo, no puede clasificar a la UEFA Europa League y obviamente ya había quedado afuera hace un par de jornadas de esta UEFA Champions League. Pero el Shakhtar Donetsk de Ucrania se asegura depender de sí mismo en la última jornada como para clasificar a los octavos de final. Para ello deberá vencer en condición de local al Leipzig por cualquier resultado. Acá vemos la tabla de posiciones para los que no tengan un poco la noción de cómo está el grupo. Real Madrid clasificado con 10 pero todavía no primero, aunque en la última jornada recibirá en condición de local al Celtic, por lo que debería finalizar en la primera colocación del grupo, y ahí la gran lucha se va a dar por el segundo puesto para definir quién sigue en esta Champions y quién se va a jugar Europa League. Shakhtar Donetsk va a estar jugando de local frente al Leipzig. Hoy por hoy el equipo alemán le saca 3 puntos de ventaja, pero debido al que el enfrentamiento que se jugó en Alemania en la primera jornada del grupo lo ganó el conjunto ucraniano por 4-1, cualquier triunfo le sirve al Shakhtar Donetsk como para clasificar como segundo en esta zona y mandar al Leipzig a Europa League. En caso de empate o obviamente victoria del conjunto alemán, será el Leipzig quien clasifique a los octavos de final. Y otra de las grandes novedades quizás de esta jornada es que Erling Haaland no marcó tantos para el Manchester City, que igualó 0-0 en su visita a Alemania frente al Borussia Dortmund. Con este resultado por lo menos sí se ha asegurado el primer lugar del grupo, más allá de que en los últimos 2 partidos no pudo marcar goles y los igualó 0-0. Recordemos que en el encuentro anterior el City empató 0-0 en condición de visitante frente al Copenhague en Dinamarca. En esta oportunidad con un equipo también un tanto alternativo, porque no atajó Ederson en el arco, no jugó Bernardo Silva, Erling Haaland salió en el entretiempo, Kevin De Bruyne estuvo en el banco, pero aún así no hay que dejar de destacar lo del Borussia Dortmund, que con este empate se aseguró su clasificación a los octavos de final, pero como dije salió segundo en el grupo. En esta zona ya está todo definido, por lo que la última fecha se va a jugar un poco de más. Manchester City primero con 11 unidades, como ven en pantalla, 8 puntos tiene el Borussia Dortmund, 5 el Sevilla y 2 el Copenhague. ¿Por qué está todo definido? Porque en caso de que el Dortmund le gane en la última fecha al conjunto danés, lo va a visitar en Dinamarca, no importará si el City pierde contra el Sevilla en condición de local, porque en encuentros entre sí el Manchester City había ganado el primer compromiso 2-1 frente al conjunto de Alemania en Inglaterra, mientras que empataron en este día martes 0-0, por lo que el Manchester City tiene a favor el gol average, mientras que supongamos que en el duelo por el segundo puesto Sevilla le gana al City y el Copenhague le gana al Dortmund, empataría el equipo alemán y el conjunto español con 8 unidades. En ese caso el que es favorecido por los partidos entre sí es el Borussia Dortmund, que derrotó al Sevilla 4-1 en España, mientras que en la jornada pasada igualaron 1-1 en Alemania. Y por último, ¿qué es lo que sucede si el Sevilla pierde con el City y el Copenhague le gana al Borussia Dortmund? Y en ese caso uno creería que el equipo danés tendría alguna posibilidad de acceder a la UEFA Europa League. Esto no es así, porque en esta jornada el Sevilla derrotó por 3-0 al Copenhague y lo dejó afuera absolutamente de todo, mientras que, como dije, el equipo español se aseguró su clasificación a la UEFA Europa League, aunque quedó eliminado de la UEFA Champions League. Los goles de la victoria 3-0 del Sevilla, el marroquí Youssef En-Nesyri marcaba el primero, y ya a falta de 5 minutos para terminar el partido, Isco y el argentino Gonzalo Montiel terminarían decretando la goleada para el equipo de Andalucía. Y para finalizar vamos a referirnos al grupo E, que tiene un equipo ya clasificado como primero de grupo, que es el Chelsea, que en el primer turno de esta jornada de martes de Champions derrotó en condición de visitante por 2-1 al Salzburgo, con tantos de Mateo Kovacic y de Kai Havertz. Había empatado transitoriamente para el equipo austriaco Adamu. Es por eso que el Chelsea ya está primero, más allá de que son 3 unidades los que lo separan del Milan de Italia, que por cierto también ganó su partido. El conjunto italiano goleó 4-0 en condición de visitante al Dinamo Zagreb y lo dejó prácticamente eliminado de todo. Está fuera de la Champions el conjunto croata, pero todavía mantiene alguna esperanza de jugar UEFA Europa League. Los goles del equipo de Milán los convirtieron Mateo Gavia, el defensor central, convertiría el primero, Rafael Leao marcaría el segundo, Olivier Giroud, el experimentado artillero francés, convertiría el tercero, mientras que el cuarto llegaría por obra de Robert Lubicic en contra de su propia valla. Vamos a lo que tiene que suceder la próxima semana, ya con, como dije, el Chelsea clasificado primero en este grupo. Los otros 3 equipos estarán disputando las otras 3 cuestiones. El Milan mínimamente ya se ha asegurado jugar Europa League, más allá de que una victoria del Dinamo Zagreb lo igualaría en puntos, y obviamente si el Salzburgo lo derrota
al equipo italiano lo dejaría fuera de todo. Los próximos 2 partidos, para que tengan una idea, son Chelsea contra Dinamo Zagreb en Inglaterra y el Milan estará recibiendo en condición de local al conjunto austriaco. Claro está, si el Milan gana su partido va a clasificar como segundo, no importa que alcance las 10 unidades porque perdió los 2 partidos con Chelsea, 3-0 en Inglaterra y 2-0 en Italia, por lo que no puede salir primero de grupo, pero mandaría al Salzburgo o a Europa League o a quedar eliminado. La única chance que tiene el Dinamo Zagreb para clasificar a la Europa League es que el Milan venza en condición de local al Salzburgo y que el Dinamo Zagreb venza en condición de visitante al Chelsea, una tarea bastante difícil, por lo que el Salzburgo, si bien no la tiene sencilla, la realidad es que derrotando al Milan de visitante estará mandando al conjunto italiano a la UEFA Europa League, mientras que el Salzburgo estaría clasificando por segunda temporada consecutiva a los octavos final de Champions. Es una zona que todavía tiene bastantes frentes abiertos y que el próximo miércoles se terminará de definir absolutamente todo.